ejercicios fiscales 2010 y 2017. Actas de los talleres participativos referidos a la EIA llevados a cabo con las comunidades campesinas demandantes. Decreto Supremo número 014-71-EM/DGM de fecha 6 de octubre del año de 1971. Contrato de compra-venta de acciones de Empresa Minera Especial Tintaya S.A. de fecha 29 de noviembre de 1994. Adendum al contrato de compra-venta de acciones de la Empresa Minera Especial Tintaya S.A. del 26 de septiembre de 1995. Informe número 476-96-EM-DGM/DPDM de fecha 12 de noviembre de 1996. Informe número 511-96-EM-DGM/DPDM de fecha 12 de diciembre de 1996. RD número 013-97-EM-DGM de fecha 13 de enero de 1997. RD número 150-97-EM/DGM de fecha 14 de abril de 1997. RD número 019-2001-EM-DGAA de fecha 25 de enero del 2001. RD número 228-2001-EM/DGAA de fecha 13 de julio del año 2001. RD número 338-2002 de fecha 8 de noviembre de 2002. RD 363-2004 de fecha 20 de julio 2004. RD 122-2009 de fecha 21 de mayo 2009. RD 225-2010 de fecha 6 de julio 2010. RD número 060-2011 de fecha 23 de febrero 2011. RD 144-2011 de fecha 12 de mayo del año 2011. RD 244-2012 de fecha 19 de marzo del año 2012. RD 159-2013 de fecha 29 de mayo del año 2013. RD 484-2014 de fecha 25 de septiembre del 2014. RD 590-2014 de fecha 2 de diciembre del año 2014. RD 501-2015 de fecha 24 de diciembre de 2015. RD 224-2016 de fecha 19 de julio del 2016. RD 034-2017 de fecha 10 de febrero del año 2017. Y RD número 058-2018 de fecha 28 de marzo del año 2018. ¿Alguna observación respecto a los medios probatorios admitidos? De acuerdo con ellos, doctora, si solicitamos adicionalmente se tenga presente el medio probatorio presentado por el Ministerio de Energía y Minas mediante escrito del 4 de marzo de 2019, donde adjunta el informe técnico número 024-2019 del 31 de enero del 2019. Reitero, este escrito fue presentado como un hecho nuevo el 4 de marzo del 2019 por el Ministerio de Energía y Minas. Bien, a ver, vamos a ubicar el escrito. Bien, efectivamente tenemos el escrito de fecha 4 de marzo del año 2019, mediante el cual la Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y Minas adjunta el informe técnico
024-MEM-DGA-AM-DGAM de fecha 31 de enero del año 2019. Bien, se admite dicho medio probatorio. Bien, ahora pasamos a los medios probatorios de la demandada. Procuradora Pública del Ministerio de Energía y Minas. El informe técnico que en su momento expedirá la Dirección Regional General de Asuntos Ambientales de Energía y Minas. El informe técnico número 112-MEM-DGAAM/DNAM de fecha 28 de abril del año 2016. Bien. El primer punto medio probatorio es el informe técnico que en su momento expedirá la Dirección General de Asuntos Ambientales, Mineros y Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Entonces yo presumo de que posterior a esa escrito de contestación, la Procuradora Pública del Ministerio de Energía y Minas presenta el informe técnico 600-2018-MEM-DGM/DNM de fecha 8 de mayo del año 2018. Deducimos que ese es el informe técnico expedido por la Dirección General de Asuntos Ambientales, Mineros y la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Bien, ¿alguna observación respecto a los medios probatorios admitidos? No por nuestro lado, doctora, quisiera, si me permite, con su venia, hacer una precisión. Dígame, doctor. Que también se tenga en cuenta, por favor, el escrito presentado el 1 de abril del 2019 por Compañía Minera Antapacay, mediante el que se adjuntó un informe del Ministerio de Cultura 005-2017. El escrito es del 1 de abril del 2019. Bien, el escrito número 448-2019. El informe número 00005-2017-ADN-VMI/MC de fecha 11 de julio del año 2017. Ese es el informe, ¿no, doctor? Conforme, doctora. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra observación? Bien. Creo que se han admitido todos los medios probatorios, ¿verdad? Pasamos a la actuación de medios probatorios. Siendo estos medios las pruebas documentales, instrumentales, admitidas que por su propia naturaleza son de actuación inmediata y ya obran anexadas en autos, los mismos que serán valorados al momento de emitir la resolución final correspondiente. Asimismo,
habiéndose admitido como medio de prueba a la demandada compañía minera Antapacay, se dispone se gire el oficio correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas a efecto de que cumpla con informarnos respecto al canon sobre canon, impuesto a la renta, impuesto general a las ventas y otros tributos durante los ejercicios fiscales 2010 y 2017 que haya podido aportar la demandada compañía minera Antapacay S.A. ¿Alguna observación por las partes? Doctora, Dígame, doctor. hay que diferenciar el derecho a compartir beneficio, que es un derecho de las comunidades, del canon, por ejemplo, que tiene otra naturaleza, es una contribución básicamente para los gobiernos subnacionales por la explotación de un recurso natural. Tienen otra naturaleza, por si acaso, o sea, creo que bueno no confundir, ¿no? Entiendo, doctor, pero habiéndose admitido dicho informe, pues hay que disponer que nos remitan dicho informe y bueno, hay que valorar en lo que sea pertinente, ¿no? ¿Alguna observación por las otras partes? No, doctora, estoy de acuerdo con lo que usted acaba de manifestar, que ese medio probatorio ya fue admitido, no ha sido cuestionado y Doctor, ¿puede volver a repetir, por favor? ¿No se le ha escuchado o está entrecortado? Sí, con todo gusto. Digo que estoy de acuerdo con lo que usted ha manifestado, que esto ha sido un medio probatorio que ya fue admitido, incorporado, que no ha sido cuestionado y en todo caso será una discusión de fondo que podrá verse en su oportunidad. Bien, doctor. Bien. Continuando con la secuela del proceso, pasamos a los alegatos finales. Bien, le concedemos el uso de la palabra al abogado de la parte demandante, al doctor Juan Carlos Ruiz Molleda, a efecto de que oralice sus alegatos finales. Doctora, coordiné con el doctor Elio y quedamos que mejor él comience y después yo agregaba, si le parece, por favor. Bien, doctor. Bien, en todo caso se le concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandante, el doctor Elio Néstor Cruz. Gracias, doctora y colegas. Estamos en un proceso en el que requiere la atención del sistema de justicia. Hay un pedido en expectativa por parte de las comunidades a que se respete un derecho fundamental como es la consulta previa, libre e informada. Pero entrar a este asunto se requiere tener el contexto que lo hemos señalado en el momento de la presentación de la demanda junto con los medios probatorios. En primer lugar, se trata del proyecto de explotación minera Antapacay y el propio resumen ejecutivo, la propia información está contenida en el estudio de impacto ambiental. El proyecto Antapacay está ubicado en la provincia y distrito de la provincia de Espinar, en nuestro departamento del Cusco, y afecta a distintas cuencas hídricas. Cañipía y Tintaya, ambos son tributarios del río Salado. Asimismo, dentro del estudio podemos encontrar que el proyecto Antapacay ha diseñado, ¿no?, en el estudio de impacto ambiental y ha configurado una serie de comunidades campesinas que serán denominadas área de influencia directa, ambiental y social. ¿Y por qué son área de influencia directa? Porque justamente sobre la superficie de esos territorios va a haber exposición respecto de la explotación que se derivará en un proceso de afectación o impactos ambientales. Asimismo, doctora, se ha señalado en el estudio de impacto ambiental que es importante que se reconozca la titularidad que tienen las comunidades campesinas, toda vez que, como ya lo ha señalado su resumen ejecutivo y todo lo contenido en el estudio de impacto ambiental, es que se pretende sustituir
los talleres informativos por la consulta previa, o se pretende hacer ver que los talleres informativos reemplazarían la consulta previa, que tienen que son de dos naturalezas distintas, diferentes. Con eso quiero llegar a que el Tribunal Constitucional ya ha señalado respecto de los talleres informativos que tienen, y cito la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 22-2009, PI, no basta con la formalidad de realizar el procedimiento de consulta o realizar un procedimiento meramente informativo, que de materialmente sea un auténtico procedimiento de diálogo e incluso pueda desembocar en un procedimiento de negociación, ¿no? Una segunda cuestión que señala el propio Tribunal Constitucional en el expediente 5427-2009 dice que ninguno de los reglamentos emitidos hasta el momento ha logrado desarrollar idóneamente el derecho de consulta previa en los términos establecidos por el convenio 169 de la OIT. En efecto, dichos dispositivos tan solo limitan a habilitar talleres informativos con poblaciones afectadas, con la cual éstas se convierten en meros receptores de información otorgada por parte del Estado. Entonces queda claro que los talleres informativos no son o no se pueden equiparar a un proceso de consulta previa. Asimismo, las comunidades campesinas afectadas que hoy han incoado una demanda, el Estado peruano ha reconocido que las comunidades campesinas son pueblos indígenas u originarios. Esto en mérito al artículo 1 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué se establece su condición de pueblos indígenas u originarios? Porque, como ya lo ha dicho el convenio 169, estas comunidades tienen sobre sí criterios objetivos y subjetivos visiblemente identificables, ¿no? Estos ya se han comprobado, pero además de ello, tenemos que dentro del gobierno, dentro del Estado peruano, es que el Ministerio de Cultura tiene la base de datos de los pueblos indígenas originarios, del cual las comunidades demandantes expresamente allá han sido reconocidas. En consecuencia, si estos colectivos, estos pueblos indígenas originarios se autoidentifican como pueblo indígena, existe este derecho, ¿no?, que estamos exigiendo se cumpla, como es la consulta previa, libre e informada, para obtener el consentimiento en los territorios de las comunidades. Sin embargo, se pretende negar este derecho que tienen, se pretende negar o establecer que no serían pueblos indígenas originarios, que no descenderían de pueblos indígenas o que no conservan total o parcialmente sus tradiciones o costumbres. Hecho que ya está probado, que además en la demanda lo hemos desarrollado en extenso. Asimismo, señora magistrada, cabe destacar que como estamos dentro de un proceso de omisión de consulta previa, como estamos dentro de un proceso de vulneración, afectación a los derechos que se les reconoce a las comunidades, el propio estudio de impacto ambiental, en su resumen ejecutivo, señala que el área de estudio local o influencia, o área de influencia directa, son para los propósitos del proyecto Antapacay, expansión Tintaya, y ha sido definida como, ¿no?, identificando a las comunidades que van a ser afectadas o van a ser impactadas. Pero no solamente ello. Estos asentamientos, lo dice su propio estudio de impacto ambiental, pueden experimentar efectos ambientales directos con consecuencias sociales y se benefician en la actualidad de gastos de inversión social de que Tintaya hace posible y velan por los beneficios y continúan durante el proyecto. Aquí hay dos aspectos a destacar. Uno de ellos es que, como cualquier empresa, hacen el pago de impuestos que se deriva o se traduce en el canon sobre canon. Pero lo que las comunidades le han exigido es que se pragmatice, se materialice el derecho a beneficio, que es un derecho también extraído del convenio 169. Entonces, señora jueza, existen distintos niveles de impactos potenciales a lo largo de la etapa de influencia directa. Las comunidades campesinas
de la cuenca del río Cañipía son consideradas poblaciones que pueden ser potencialmente más afectadas por este proyecto. ¿Y por qué dice el estudio de impacto ambiental potencialmente afectadas por este proyecto? Porque de la explotación de recursos naturales se deriva pues los impactos ambientales o las afectaciones ambientales. Y lo ambiental no se tiene que entender solamente como los bienes de la naturaleza, sino se tiene que entender como un conjunto integral donde están las poblaciones, las personas, los recursos hídricos, ¿no? Y las deidades naturales que tienen las comunidades campesinas en este entorno. Para ir finalizando, creo que sí es importante destacar que un proceso de consulta previa tiene la exigencia de aplicarse en los territorios de la provincia de Espinar, es que esta significa ser una garantía para asegurar la participación efectiva, que implica que el Estado tiene el deber, tiene la obligación de consultar activamente con las comunidades demandantes según sean sus costumbres y tradiciones. ¿Y cuándo es esto exigible? Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias ha desarrollado cuáles son aquellos requisitos o qué tiene que haber en la comunidad, qué impactos se prevén haber en la comunidad para que el proceso de consulta previa sea desarrollado. Uno, tiene que haber aceptación, ¿no?, de información, o sea, tiene que brindar información, pero no cualquier información. Estamos hablando de información ambiental, distinto a los talleres de participación ciudadana. Información ambiental, que no solamente se traduce en brindarle una copia de 10.000 páginas a las comunidades, sino que esta información ambiental sea socializada debidamente en función de sus enfoques, en función de su código cultural, para que se comprenda cuál es la magnitud de los impactos ambientales que van a surtir efecto en las comunidades. Se debe establecer una comunicación constante entre las partes, ¿no? Lo que significa que debe haber un concurso de buena fe dentro de este proceso, ¿no?, de interrelación que es real entre un proyecto minero y las comunidades que están al entorno. Se utilizan procedimientos culturalmente adecuados. ¿Y cuáles son esos procedimientos culturalmente adecuados? Ya el Ministerio de Cultura ha destacado varios informes sobre los que ha dicho que uno de esos elementos, por ejemplo, es respetar el idioma nativo, ¿no?, que en el caso de Espinar proviene de la nación quechua, ¿no? Ahí se maneja el idioma quechua, idioma también reconocido como oficial en nuestro Estado peruano y expresado en la Constitución Política del Perú. La consulta debe tener la conformidad de las propias tradiciones del pueblo. No se puede hacer una consulta, no se puede evadir de la consulta previa cuando pues hay afectaciones, cuando se requiere impulsar una serie de acciones en las comunidades campesinas que son afectadas directa o indirectamente por la explotación minera, como que el caso nos ocupa en este momento. Doctora, en ese sentido, como hemos solicitado en la demanda, es que se declare, ¿no? Se declare a fin de que nuestra demanda pueda tener el siguiente asidero. Se declare fundada la demanda y reconozca que se ha violado los derechos de las comunidades campesinas demandantes. Asimismo, se declare la nulidad de los actos administrativos no consultados, es decir, estas sean nulas y sin efecto jurídico. Asimismo, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, que insiste en aprobar los actos administrativos, sean declarados nulos y, por tanto, corresponde ordenar a que se realice un proceso de consulta previa, libre e informada. Y, en último lugar, se ordene al Estado cumpla con el artículo en el extremo 15.2 del convenio 169. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que las comunidades campesinas nativas afectadas por un proyecto de explotación de recursos naturales que se desarrollan sobre su territorio ancestral, sobre su territorio comunal, pues se inicie un proceso de consulta previa adecuado.
no un carácter meramente informativo, sino un proceso de consulta que permita a las comunidades decidir, que permita a las comunidades tener participación y acceso a distintos derechos que se derivan del convenio 169. Muchas gracias, doctora. Bien, doctor. Informe oral que será tomado en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente. Doctor Juan Carlos Ruiz Molleda. Ya, doctora. A ver, doctora, este es un caso jurídicamente muy sencillo. Es un proyecto minero grande que está en el territorio de comunidades y que tiene que ser consultado. Es un caso jurídico muy sencillo. El tema es un tema político, es una empresa grande, es uno de los mayores productores de cobre. El problema es que eso no lo hace estar ajeno al ordenamiento jurídico. Ese es el problema. El artículo 6 del convenio 169 de la OIT, que es un tratado internacional de derechos humanos, y al ser un tratado internacional, tiene rango constitucional, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, supone dos cosas, doctora, como todo tratado, y eso es jurisprudencia del TCA. Se supone que este tratado incorpora nuevos derechos al ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar, estos derechos son un criterio de validez material. ¿Qué significa eso? Si yo pruebo que el Estado va a tomar una decisión que viola esos derechos, la consecuencia práctica es la nulidad, ¿no? Van a querer, digamos, se va a argumentar, estoy seguro, el Tribunal Constitucional ha sacado una sentencia hace poco, el caso Chilachambila, donde ha dicho que no se consulta, fíjese, doctora, ha dicho, no se consulta porque la consulta previa no está en la Constitución. Al no estar en la Constitución no es un derecho fundamental ni es protegible por el amparo. Lo van a decir. Si usted mira el artículo 2 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, aprobado por la Ley 31307, ahí dice claramente que los derechos que están en los tratados internacionales también son protegibles por el amparo. Tal es así, yo trabajo en IDL, ayer nos han notificado un caso en Huancavelica, tenemos casos en Puno donde se ha declarado nulos actos no consultados, concesiones mineras no consultadas. Entonces, este es un caso sencillo. ¿Desde cuándo? Hace un rato el doctor, el abogado de la empresa ha dicho, oye, pero esos son actos pasados, ¿no? Doctora, la pregunta clave aquí es, ¿desde cuándo es exigible la consulta previa? Uno va a decir, desde la ley de consulta que salió el 2011. No es así. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 0025-2009 PI, sentencia 0025-2009 PI, en el fundamento 23, ha dicho que la exigencia de la consulta va de la mano con la fecha de entrada en vigencia del convenio 169. ¿Y esto cuándo ocurrió? 2 de febrero del año 95. Entonces, desde el 2 de febrero del año 95 es exigible la consulta. La empresa debió haberlo cumplido, el MINEN debió haberlo cumplido. Doctora, el paso de los años no vuelve constitucional un acto abusivo. El paso de los años no vuelve constitucional la violación a un derecho, como parecería querer decirnos el abogado de la empresa. Entonces, doctora, aquí el convenio es clarísimo y dice, miren, al aplicar, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Doctora, basta ver el resumen ejecutivo del IA para darse cuenta que es un proyecto que está sobre los territorios de estas comunidades. Clarísimo, ¿ya? Entonces, acá hay un derecho a la consulta previa. Pero nosotros también estamos pidiendo, doctora, que se respete el derecho a compartir beneficio. El derecho a compartir beneficio está en el artículo 15.2 del convenio, ¿no es cierto? Dice, deben beneficiarse de los proyectos extractivos en su territorio. Ojo, doctora, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 0022-2009 PI, en el fundamento 52-53, habla del principio de coparticipación de la riqueza.
O sea, no es que el convenio se lo inventó. Ya el Tribunal Constitucional ha dicho que acá hay un derecho de las comunidades a beneficiarse. Economía de mercado, perfecto, para todos, también para ellos. Es más, doctora, en el reglamento de la ley de consulta, en la 10ª disposición transitoria, también se insiste en que tienen que beneficiarse de los beneficios, tienen que beneficiarse también las comunidades de explotación de recursos. Es más, doctora, si usted mira la Ley General de Comunidades Campesinas, en el artículo, si no me equivoco, el 15, dice que las comunidades deberían ser socias, ¿no es cierto? Deberían ser socias. Bueno, ¿solo ahí se reconoce el derecho a compartir beneficios? No, doctora, en la sentencia Saramaca. La sentencia Saramaca versus Surinam, una sentencia de la Corte, según el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, o el nuevo código, dice que nos vincula. Lo que diga la Corte Interamericana nos vincula. Bueno, ¿qué dice en Saramaca? En Saramaca dice una cosa interesante, dice, ¿no? En el párrafo 129. Cada vez que va a haber un proyecto extractivo en el territorio de un pueblo, hay 3 condiciones. Primero habla de participación, se refiere a consulta. Y segundo dice que se beneficien razonablemente las comunidades. Habla del derecho a beneficiarse, del derecho a beneficiarse. Entonces, estamos ante un derecho reconocido, ¿no? Entonces, eso es lo que se está pidiendo, doctora. Ahora, no hay que confundir, porque la tesis de la empresa minera, y es la que le ha dicho a las comunidades, nosotros la cuestionamos. Dice, la única manera que tienes tú de beneficiarte es venderme mis tierras. Eso no es como entiende el convenio 169 y la Corte el derecho a compartir beneficios. Comencemos por el principio. El canon es un derecho fundamental, no tiene naturaleza de derecho fundamental. El canon es una contribución, ¿no es cierto? Es una contribución a los gobiernos, que se da, es un monto de dinero que se da a los gobiernos locales por explotar un recurso natural. Y eso queda en los gobiernos locales, en los municipios. Nadie asegura que eso vaya a las comunidades. Entonces, lo que se haya entregado por canon no exonera a la empresa de su obligación de cumplir con ese derecho. La compra de tierras. Si usted mira bien la sentencia Saramaca, la sentencia de fondo y la sentencia de interpretación del caso Saramaca, ahí dice que la naturaleza del derecho a compartir beneficio es la restricción en el uso y goce del derecho de propiedad. Ahí no dice nada de que este derecho se concreta en la venta de tierra, porque si se ven, doctor, eso es lo que también hay que tenerlo claro, ¿no? Los pueblos indígenas, estamos aquí ante pueblos indígenas, usted tiene una oficina en Yauri, yo he trabajado mucho tiempo en la prelatura de Sicuani, conozco, son poblaciones canas, hablan quechua, y eso ya si usted mira la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, eso está ampliamente, se habla, el quechua es un idioma que habla la población, usted se va igual a Chumbivilca, los Chimpihuilca, o sea, son pueblos originarios, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de pueblos originarios que tienen una serie de derechos, doctora, que aquí 27 años esperando la consulta previa. O sea, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar para que el Ministerio de Energía y Minas consulte esto? O sea, hace 5 años hemos presentado la demanda y estamos esperando que se respete eso. Entonces, doctora, en mi opinión, y yo he visto otros casos, en algunos casos donde se pide la consulta de las concesiones mineras, MINEM viene y dice, mira, sí, pero no hay una afectación, es una afectación potencial. Siempre MINEM nos dice, no se consulta la concesión porque aún no hay el permiso de la... Acá ya no, acá tenemos permiso de exploración, tenemos EIA, tenemos plan de minado, tenemos explotación, o sea, hay un conjunto de actos administrativos que no han sido consultados. O sea, es como que usted tiene un territorio, hay un proyecto y la comunidad no se beneficia. La comunidad no se beneficia. Entonces, doctora, nosotros solicitamos aquí la consulta previa. Ahora, doctora, y quiero terminar con esto, ¿cuál es la sanción jurídica que el ordenamiento le da a un acto que viola un derecho? ¿Ya? La nulidad. El artículo 31 de la Constitución es muy claro, en la última parte, ¿no? Es nulo y punible todo acto que restrinja derechos fundamentales. En la versión anterior del Código Procesal Constitucional, en el artículo 55, si no me equivoco, decía,
nulo el acto que restringe un derecho. Usted se va a la Ley General de Procedimientos Administrativos, ¿no? La 27444, en el artículo 10.1 y dice, nulo todo acto que viole un... Entonces, aquí lo que se está pidiendo es precisamente la nulidad, ¿no? Aquí hay actos administrativos no consultados, ¿no? Hace poco estábamos en un proceso, una sentencia de la Corte Suprema contra un chipivo que no habla castellano. Se ha violado su derecho a hablar su propio idioma, artículo 219 de la Constitución. ¿Cuál es la sanción jurídica? Nulidad de la sentencia. Vuelva a foja cero y désele un intérprete. Entonces, la sanción jurídica es la nulidad. Queremos, y eso es lo que hemos exigido en el petitorio, nulo los actos que no han sido consultados. Doctora, yo creo que este es un caso importante, este es un caso, digamos, una oportunidad para que el sistema de justicia le envíe un mensaje al Ministerio de Energía y Minas de que aquí no hay nadie que está por encima del ordenamiento jurídico. En la sentencia 06316 del 2009, ya el Tribunal Constitucional, ya en el 2009 decía, por favor, Ministerio de Energía y Minas, respeta el convenio 169, comienza a consultar. Estamos 27 años, doctora, desde que entró en vigencia el convenio 169, y todavía hay sectores del Estado que sienten que están por encima del ordenamiento jurídico. Entonces, por eso yo termino con eso. Queremos... y lo último, doctora, y vamos en el alegato escrito a alcanzárselo, ya hay casos donde el Poder Judicial ha declarado nulo concesiones mineras no consultadas. Ayer tenemos un caso en Huancavelica, caso Palca, caso Madre de Dios, miren, el caso Atuncoya, doctora, que es una sentencia de la Sala Civil de la Corte de Puno, lo que le dice el Poder Judicial de Puno a una empresa es, no, le dice al Ministerio de Energía y Minas, no me entregues concesiones mineras de espaldas a las comunidades, consúltame. En el caso de Yurimagua se declaró nula concesiones mineras. En el caso Palca, nula concesiones mineras. En el caso Madre de Dios también. Entonces, hay hasta un caso en el CENEPA, en Amazonas, donde también se ha declarado. Entonces, hay antecedentes. ¿Ya, doctora? Finalmente, doctora, nosotros solicitamos que se acumule esta demanda. Hay otra demanda muy similar de la comunidad Huiza. Es el expediente 0133 del 2015. Es una demanda de amparo, solo que esa demanda solo la presenta la comunidad de Huiza. Yo soy el abogado de ley. Esta es una demanda presentada por las otras comunidades afectadas luego de que la comunidad de Huiza presentó. Entonces, tienen estructura similar, igual petitorio, igual hecho lesivo. Entonces, yo creo que, si a usted le parece, sería razonable que se acumule. Entonces, por todas esas razones, doctora, pedimos que se declare fundada la demanda, se reconozca que se ha violado derechos, se declare nulo los actos administrativos no consultados, que se le exija a MINEN respete el ordenamiento jurídico, no son una zona exenta que está por encima del ordenamiento jurídico, y que consulte y los proyectos que afectan el territorio de las comunidades y que se cumpla con respetar el derecho de las comunidades campesinas a beneficiarse. ¿No es cierto? Muchísimas gracias, doctora. Bien, doctor. Informe oral que será tomado en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente. Y respecto al pedido de acumulación, doctor, vamos a revisarlo y si es dable, pues vamos a emitir la resolución correspondiente de acumulación. Bien. Bien, continuando con la secuela del proceso, damos paso, le concedemos el uso de la palabra al abogado de la parte demandante a efecto de que oralice sus alegatos finales. Perdón, abogado de la parte demandada, Compañía Minera Antapacay. Gracias. Muchas gracias. Buenos días nuevamente. Quisiera comenzar solicitando que por equidad se considere que los señores letrados que me han precedido han hecho uso de aproximadamente 25 minutos. No pretendo ser tan extenso, pero de todas maneras quisiera que lo tenga presente al momento de mi exposición. Bueno, se han dicho muchas cosas acá. Quisiera comenzar por algunas expresiones del doctor Ruiz Molleda, y está grabado, que nosotros desde ahora rechazamos, ¿no? Compañía Minera Antapacay es una empresa seria, responsable. Nosotros no vamos a utilizar ningún tipo de calificativo, pero rechazamos que se diga, comenzando la exposición, que este es un tema político
y que se trata de una empresa grande, ¿no? Entonces, cuando se hacen afirmaciones de esa naturaleza en el curso de una audiencia, en un proceso constitucional, me parece que hay que ser un poco razonable al momento de utilizar ese tipo de expresiones. Respecto a la exposición del doctor Elio Néstor Cruz, yo he escuchado todo un discurso también argumentativo con una serie de cuestiones que yo quisiera saber cómo es que un proceso de la naturaleza de un proceso constitucional de amparo que no tiene etapa probatoria, ¿cómo pueden probarse? Sobre todo cuando se hace referencia a ubicaciones de determinadas comunidades, ¿no? Y debe tenerse presente también que, y esto no lo dice Compañía Minera Antapacay, sino que lo ha hecho también el propio Tribunal Constitucional en distintas materias, cuando llega a su conocimiento cuestiones que por su propia naturaleza técnica, el tribunal está compuesto de magistrados que tienen conocimientos jurídicos constitucionales, pero no de conocimientos técnicos, y por ello se apoyan en los órganos competentes. Entonces, aquí en esta materia ha habido una serie de organismos técnicos y competentes que son los que han emitido los distintos actos administrativos que, dicho sea de paso, cuya nulidad se pretende, pero no han sido identificados, respecto a los cuales Compañía Minera Antapacay ha cumplido con todos los requisitos legales, ¿no? Y todos los requisitos de las normas administrativas que se le han requerido, de manera que no es Compañía Minera Antapacay una isla en que actúa por sí y ante sí, sin respetar el marco jurídico y el marco legal, ¿no? Efectivamente, como ya adelantamos al momento de fijar los puntos comprometidos o controvertidos, esta es una demanda de amparo que se afirma que es una demanda muy sencilla y se reduce todo a un tema de omisión de consulta previa. Pero si fuera tan sencillo, yo me pregunto por qué es que las pretensiones han sido planteadas de esta manera, como la primera pretensión de que se reconozca que se han vulnerado derechos como consecuencia de la supuesta inconsulta expedición de la autorización de exploración, aprobación del estudio de impacto ambiental y autorización de explotación del proyecto minero Antapacay, que desde nuestro punto de vista es una pretensión no restitutiva, sino declarativa, y que además está vinculada a su segunda pretensión, que es la de que se declare la nulidad de los actos administrativos no consultados referidos a las concesiones mineras, ¿no? Entonces, ¿cómo podría vuestro despacho declarar nulidad de actos administrativos sin identificar cuáles son? Y durante la exposición y al momento de fijar los puntos controvertidos, no se ha precisado cuáles son esos actos administrativos, sobre pretexto de que es posible declarar su nulidad así en forma tan genérica, invocándose, dicho sea de paso, la Ley de Procedimiento Administrativo General, que eso ya de por sí conlleva que si estamos hablando de nulidad de actos administrativos, y se cita el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, entonces deberíamos estar en un proceso contencioso administrativo y no en uno de amparo, ¿no? Sin embargo, no se dice que la propia demanda ha juntado unas resoluciones en este orden. La resolución directoral 036-2012 del Ministerio de Energía y Minas, del 9 de marzo del 2012, que aprueba el plan de minado del proyecto Antapacay, la resolución directoral 225-2010, del 6 de julio, que aprueba el estudio de impacto ambiental, el informe 014-2012, también del Ministerio de Energía y Minas, en el que se concluye que se cumplieron con los requisitos establecidos en el TUPA del MINEM para la autorización del inicio de actividades de explotación de tajo abierto y botadero de monte. Estas, en este orden, han sido señaladas en la propia demanda. Entonces, puede advertir claramente, doctora, que sí es posible identificar los actos administrativos cuya nulidad se pretende, ¿no? Hace un momento escuché el ejemplo del doctor Ruiz Molleda sobre una sentencia de la Corte Suprema, sobre un tema de una persona quechohablante, me parece, donde la Corte Suprema dice, aquí ha habido una afectación, ¿no? No se emitió una decisión, nula decisión que vuelve a emitirse un pronunciamiento. Nulo, algo que está plenamente identificado.
si no se identifican plenamente, cómo es que podemos pretender que en un asunto tan delicado se declare así de por sí la nulidad de qué. También he escuchado hacer mención a que han sido notificados ayer, en estos días, unos casos en Huancavelica, en Puno, que me parece que no vienen al caso, porque si son, como me ha parecido entender, decisiones de la Sala Superior, bueno, pues son decisiones que en este momento no constituyen cosa juzgada, ¿no? El proyecto minero Antapacay es un proyecto que tiene más de 50 años de existencia y sin querer ir tan atrás, estamos hablando de actos administrativos que se han emitido hace 10 o 12 años, que se han emitido por el Estado, al cual se somete Compañía Minera Antapacay, y respecto de las exigencias y los requisitos que el Estado le requiere, pues Compañía Minera Antapacay los ha cumplido. Se habla de 27 años de omisión de la consulta previa, ¿no? Si estamos hablando de 27 años, entonces, ¿por qué recién se ha demandado en el año 2017? No estoy queriendo con esto invocar un tema de caducidad, que lo hemos planteado en su momento, porque si se habla de nulidad de actos administrativos, estamos hablando de actos concretos que se quiere declarar su nulidad. Yo sé que vuestro despacho ya ha evaluado, será materia de revisión por la Sala Superior, pero nulidad de actos administrativos estamos hablando de actos concretos. Lo que pasa es que se argumenta bajo la figura de la omisión que permite pues superar estas dificultades que puedan presentarse desde el punto de vista procesal, ¿no? Respecto a la afirmación de que el canon no tiene naturaleza de derecho fundamental, bueno, Compañía Minera Antapacay, nadie, eso no está en discusión, no lo ha dicho. Lo ha dicho con respecto a la pretensión de que se cumpla con el 10% de utilidades netas del proyecto minero Antapacay, ¿no? Y que el canon esto va a los gobiernos locales y que nadie garantiza luego este dinero dónde va. Bueno, ese es otro problema, ¿no? Pero respecto de ello volveremos en un momento más, ¿no? Nosotros insistimos en que no se puede insistir en que se está frente a una omisión, porque se cuestiona y se pretende la unidad de actos administrativos. No se identifican precisamente porque hay un problema de tiempos, porque como toda pretensión está sujeto a determinados plazos, ¿no? Con respecto un poco al tema de fondo, debo decir que el proyecto minero Antapacay se viene ejerciendo, como decía, hace más de 50 años, en el que se han emitido diversos permisos y autorizaciones legítimas, ¿no? Al contestar la demanda, Compañía Minera Antapacay ha explicado que, a diferencia de lo que plantean los demandantes, el derecho a la consulta previa no puede ser considerado de ninguna forma como un derecho de veto. Es decir, el procedimiento de consulta previa no implica el consentimiento de los pueblos, ¿no? De esta forma, la negativa de los pueblos indígenas a un proyecto consultado no implica que el Estado se encuentre imposibilitado de desarrollar dicho proyecto, ¿no? Se ha citado precisamente la sentencia 022 del 2009 PI y la 025 2009 PI, ¿no? Por ambos abogados que me han precedido en uso de la palabra. Sin embargo, justamente en esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha excluido el derecho de veto de los pueblos indígenas, ¿no? Por otro lado, de conformidad con la ley de consulta previa y su reglamento, el procedimiento no es aplicable a las medidas administrativas dictadas con anterioridad a la vigencia de la ley. La gran mayoría de actos administrativos que forman parte del proyecto minero Antapacay, que no han sido debidamente delimitados por los demandantes, fueron emitidos con anterioridad a la ley de consulta previa, ¿no? Es más, en el caso del sector minero, por medio de las resoluciones ministeriales 003-2013, 362-2015 y 44-2016, todas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas,
se han establecido las únicas medidas administrativas que deben ser objeto de consulta previa, entre las cuales no se encuentra el otorgamiento de una concesión minera, ¿no? En consecuencia, la supuesta omisión de consulta previa al otorgamiento de concesiones mineras invocado por los demandantes no es amparable en la medida que no son actos pasibles de ser consultados, ¿no? Finalmente, sobre la pretensión referida a la inversión del 10% de las utilidades netas del proyecto Antapacay en beneficio de las demandantes, ¿no? Esta es una pretensión que compañía minera Antapacay rechaza de modo categórico, pues no existe en el ordenamiento jurídico internacional o interno disposición alguna que exija concretamente el pago del 10% de las utilidades netas de un proyecto minero de actividades que beneficien a las comunidades, ¿no? Efectivamente existe este artículo 15.2 del convenio 1269, pero este artículo dispone que los pueblos deben participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades. Entonces, sin embargo, no hay ninguna disposición que exija de forma concreta lo que se pretende mediante la demanda, ¿no? Por ejemplo, en la misma medida que se pretende la nulidad de actos administrativos sin identificar cuáles son, yo quisiera saber cómo es que se puede demandar y cómo es que se arriba a la pretensión de que se ordene al Estado que cumpla con beneficiar a las demandantes con las actividades mineras que se realizan en su territorio. Específicamente se pretende que el 10% de las utilidades netas del proyecto minero Antapacay se invierta en proyectos que beneficien a las demandantes, ¿no? ¿De dónde sale ese 10%? ¿No? No veo tampoco que esta pueda ser una pretensión con efecto restitutorio, es decir, no hubo un momento en que recibían el 10%, luego lo perdieron afectándose algún derecho y se pide que se restituya. Se está pidiendo que se otorgue algo que nunca se ha tenido, ¿no? Y si pretenden que se cumpla con beneficiar, pues en todo caso pues habrán tenido que presentar una acción de cumplimiento, no sé contra qué norma legal o acto administrativo, para que disponga que se otorgue ese 10% de utilidades, ¿no? La referencia que hemos hecho al canon, que no hemos dicho que tiene naturaleza de derecho fundamental, la hemos hecho como constancia de que, por ejemplo, mediante el canon que las empresas pagan al Estado y que está destinado a los gobiernos locales, también tiene un beneficio a las comunidades, ¿no? Compañía Minera Antapacay ha desarrollado acciones a lo largo de estos años en favor de las comunidades de su área de influencia, ¿no? Como por ejemplo la celebración del convenio marco único en la experiencia nacional e inusual, mediante el cual una compañía minera como Antapacay aportó a favor de las comunidades de su área de influencia el 3% de sus utilidades para obras directas de educación, salud, infraestructura y actividad agropecuaria. Todo ello en beneficio de las comunidades de la provincia de Espinar, y eso es algo que se obvia manifestar, ¿no? A título informativo se puede decir que entre el año 2004 y el 2018 se han ejecutado en función de este convenio diversos proyectos con una inversión superior a los 293 millones de soles, ¿no? Y en la misma línea también puede mencionarse que hay megaproyectos de impacto provincial que han sido financiados en su integridad con fondos del convenio marco, como la planta de lácteos de Espinar, la planta de procesamiento de fibra del parque lana ovino, la central de recursos educativos de Espinar, ¿no? Finalmente es curioso, por no decir contradictorio, que se pretenda por un lado la nulidad de prácticamente todos los actos administrativos relacionados con compañía minera Antapacay, con todo lo que ello supone, porque entendemos que se pretende que se continúen las actividades mineras y quién sabe entonces nunca más obtener utilidades. Y por otro lado se exige la inversión en favor de las entidades demandantes de utilidades que en ese supuesto no existirían, ¿no? Porque si se declara nulo todo, entonces no veo cómo sería posible cumplir con esa pretensión que además no tiene ninguna forma de ser determinada y esclarecida debidamente, ¿no? No está compañía minera Antapacay ejerciendo sus derechos de forma abusiva. El doctor Luis Moya manifiesta que
que yo ya había hecho algunas alegaciones respecto de algo que todavía no había hecho yo mi intervención, pero bueno, no nos parece, por decirlo menos, pertinente que se pretenda nulidad de todo y además que se pague el 10% de las utilidades netas, ¿no? Entonces, ¿es bueno o es malo? ¿Se consultó? ¿No se consultó? Eso es algo que vuestro despacho deberá tener en consideración. Reiteramos que estamos hablando de actos administrativos sin ir muy lejos de 12 años atrás, pero estamos hablando en términos generales de un proyecto minero de más de 50 años, de manera que la decisión que vuestro despacho adopte, que no tengo dudas de que así será, debe ser muy, muy ponderada. Considerando la magnitud y las consecuencias de lo que aquí está en discusión, ¿no? El derecho a la consulta previa versus el derecho a la seguridad jurídica, ¿no? Quisiéramos, además, que se tomen en cuenta los medios probatorios, el informe técnico 024-2019, presentado el 31 de enero de 2019, que concluye, del Ministerio de Energía y Minas, que concluye que el estudio de impacto ambiental no es una medida administrativa sujeta a consulta previa al no facultar el inicio de actividades de exploración o explotación. No lo dice Compañía Minera Antapacay. Compañía Minera Antapacay es una empresa privada que legítimamente ejerce su actividad empresarial en el marco de la Constitución y de la ley. El Estado peruano es un Estado unitario. Se le exigen una serie de requisitos, normas, cumplimiento de requisitos y de normativa, cosa que hace el propio Estado manifiesta a través de sus órganos competentes. Lo que acabo de comentar y el informe del Ministerio de Cultura, que es la autoridad también competente en materia de consulta previa. Estábamos hablando de un informe del año 2017, del 11 de julio, que concluye que la consulta previa no se puede realizar sobre concesiones mineras porque se desnaturaliza este derecho colectivo de consulta, ¿no? Y efectivamente, como dice el doctor Ruiz Molleda, sí vamos a hacer mención a la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el expediente 3666, 2009, ¿no? Efectivamente, hay sentencias del Tribunal Constitucional que pueden sostener una tesis y hay sentencias del Tribunal Constitucional que pueden sostener una tesis distinta. Todas son decisiones válidas, que no hay que calificarlas, porque son emitidas por los magistrados de la más alta instancia constitucional de este país. Se puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero hay una sentencia que no con voto doble de su presidente, sino por mayoría de 3 votos. El doctor Ramos ya había fallecido, el doctor Miranda Canales votó por declarar infundada la demanda, la doctora Ledesma y el doctor Eloy Espinosa Galaña votaron por la fundabilidad, de manera que de 6 magistrados, 3 coincidieron en un sentido de la improcedencia de la demanda. Es una sentencia válida, ha sido emitida este año, de manera que las sentencias no son válidas o son cuestionables si es que favorecen mi posición y son inválidas si es que no la favorecen, ¿no? Y si, como en efecto dijo el tribunal, que el derecho a la consulta previa no está reconocido por la Constitución de forma expresa o tácita, y como emana del convenio 169 y no le otorga el carácter de derecho fundamental, no puede inferirse que se trate de un derecho de tal dimensión, y menos que tenga rango constitucional, y por lo tanto los hechos del petitorio de la demanda no tienen incidencia. Que sea de rango legal no quita que ese derecho pueda pedirse su tutela a través del procedimiento contencioso administrativo. Más aún, si lo que se persigue es nulidad de actos administrativos, en cuyo caso sería en dicho proceso donde se podría obtener una tutela adecuada. Por último, quisiéramos dejar expresa constancia sobre la posición de Compañía Minera Antapacay apoyada en las decisiones del propio Estado peruano, que
además de lo establecido por el Tribunal Constitucional en las sentencias 22 y 25/2009, en los procesos de inconstitucionalidad, el derecho a la consulta previa no implica un derecho de veto, en este caso el derecho a la consulta previa no corresponde. Los únicos casos específicos en donde es necesaria la obtención del consentimiento están taxativamente desarrollados en la ley y el convenio 169 y son solamente dos supuestos. En ninguna otra norma, lo que incluye el convenio 169 y todas las demás normas de derecho interno, se establece algún otro supuesto donde se exija el consentimiento, ¿no? De manera que, de acuerdo al ordenamiento vigente, Compañía Minera Antapacay, en armonía con lo que el propio Estado peruano ha dispuesto, rechaza que en este caso se haya tenido que realizar el procedimiento de consulta previa. Es todo cuanto tengo que informar en este momento. Muchas gracias. Doctora, no sé si tengo derecho a la réplica, por favor. Bien, informe oral que será tomado en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente. A ver, la réplica por parte del doctor Ruiz Molleda. Ya, doctora, a ver, en principio quiero señalar que las excepciones han sido rechazadas, ¿no? Se pretende discutir que la forma como... Eso ya ha sido rechazado, eso ya no cabe. Nosotros no nos oponemos a la actividad empresarial. El artículo 59 es clarísimo. El Estado promueve la creación de riqueza, ¿no es cierto? Reconoce la libertad de industria, comercio, pero ahí mismo dice, a veces no leemos juntos, que esto no le da un poder absoluto, tiene que respetarse los derechos, la salud, la consulta previa, o sea, nadie se opone a la actividad empresarial. Se ha dicho varias cosas, doctora, que acá hay una complejidad que necesitaríamos una estación probatoria. El tema es muy sencillo, ¿se ha consultado, sí o no? No se ha consultado. Se han hecho talleres informativos. ¿Qué más complejidad? O sea, no se ha consultado. El estándar probatorio en el amparo es prueba evidente. No se ha consultado. Acá no vamos a discutir la relación de causalidad entre la causa de la contaminación y la contaminación de un río. No, es sencillo, no se ha consultado. El tema es sencillísimo. Tercero, estamos en un amparo. Acá hay una protección material, ¿no es cierto? Una protección de derechos, no es una protección formal, es una protección material, ¿ya? Quiero decir que también las comunidades tienen derecho a la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es la expectativa de que se va a cumplir con el ordenamiento jurídico. La seguridad jurídica no solo la tiene la empresa Antapacay. Las comunidades vienen esperando hace 27 años que se cumpla con el convenio 169. O sea, la seguridad jurídica también es importante. Entonces, no hay que mirarlo. Ahora, yo me pregunto, si todo se ha hecho bien, como dice el doctor Cristian, que yo tengo mucho respeto, si todo se ha hecho bien, ¿por qué no consultan? ¿Por qué miedo a la gente? Lo que han hecho es talleres informativos. El doctor Hilo ya lo ha explicado muy bien. No hay que diferenciar consulta con talleres informativos. Además, aquí todos sabemos que, y lo prohíbe la Constitución, acá no hay renuncia de derechos, ¿no? El artículo 26 dice que no procede la renuncia de derechos. Sobre el tema del consentimiento, ahí hay que explicarlo bonito, ¿no? Porque claro, la 0022 dice no hay veto. El artículo 6 del convenio dice que el objetivo de la consulta es llegar al consentimiento. Entonces, el consentimiento ahí es un ideal al que hay que apuntar, ¿no es cierto? Y si es que no se logra, la empresa decide. Eso lo dice el 15 de la ley de consulta. Pero lo que no dice el doctor Crazy es que en la sentencia Saramaca de la Corte Interamericana, la Corte dice, por ejemplo, que en determinados casos, eso lo dice en el párrafo 132, en determinados casos, además de la consulta, es necesario el consentimiento cuando estamos ante proyectos de gran envergadura. Y la Corte cita al relator de por lo menos 6-7 casos donde deberá entenderse que hay gran envergadura. Y uno de esos casos, por ejemplo, es el caso de desplazamiento. Por ejemplo, en el artículo 16 del convenio 169, tampoco lo ha dicho el doctor Crazy, dice que cuando va a haber desplazamiento, se necesita el consentimiento de los pueblos indígenas. No sé cómo llamarlo, veto, no sé. Entonces, incluso el reglamento de la ley de consulta insiste que cuando se va a utilizar sustancias tóxicas
o va a haber desplazamiento, se necesita el consentimiento. ¿Por qué, doctora? Es evidente, ¿no es cierto? Si tú vas a desplazar el territorio, la Corte Interamericana ha dicho que el territorio es una condición de subsistencia. Se le quita el territorio y se acabó comunidad, se acabó, se extingue. En el caso Moiguana, la Corte Interamericana ha explicado muy bien eso. Quítale tierra a una comunidad, lo matas. ¿Es una cosa, digamos, jalar los pelos? No. Hay una sentencia, la sentencia de unidad 123 del 2018 de la Corte Constitucional Colombiana, una corte prestigiosa, dice que cuando una determinada actividad va a poner en peligro la subsistencia de un pueblo indígena, tiene que exigirse, además de la consulta, el consentimiento. El doctor Greci se agarra de la sentencia 022, 2009 PI, que dijo no hay veto. Pero la sentencia, hay que interpretarla pues, en el contexto de lo que ha dicho la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Y lo que ya dice la legislación. Y miren, literalmente dice, por ejemplo, fíjense, voy a leer el artículo 16 del convenio 169, inciso 2, ¿no? Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de estos pueblos se consideren necesarios, solo, insisto, solo, literal, debe efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno consentimiento. Entonces, sí hay un supuesto de consentimiento, no en todos los casos, sino cuando estamos en casos donde se pone en peligro la subsistencia. Y acá, en estos casos, ocurre eso, ¿no? Es un proyecto grande. Tal será, doctora, el impacto que ahora estamos, usted sabe muy bien, hay una sentencia para que se preste atención sanitaria a las comunidades que están en el entorno de Antapacay por metales pesados. Es más, doctora, a mí me denunciaron por simplemente sacar a prensa que había muerto una señora fruto de esta contaminación, ¿ya? ¿Qué más, doctora? Después se ha dicho que el artículo dice, el 15 dice, siempre que sea posible. O sea, tienen derecho a beneficiarse siempre que sea posible. ¿Qué significa siempre que sea posible? Bueno, la Corte Interamericana en Saramaca dice, cada vez que hay un proyecto en territorio de una comunidad, tiene que beneficiarse. Siempre que sea posible, desapareció, ¿no? Y el Tribunal Constitucional también reconoce, dice, tienen derecho a participar en los beneficios. Tienen derecho a participar en los beneficios. Sobre el EIA, el doctor Greci ha dicho que en ningún lado dice que se consulta el EIA. Eso no es cierto. Otra vez, intentamos leer la consulta solamente a partir de lo que dice la ley. Pero la ley tiene que interpretarse de acuerdo a lo que dice el convenio 169 y de acuerdo a lo que dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Y qué dice, por ejemplo, la sentencia de interpretación de la sentencia de fondo en el caso Saramaca? Si ustedes miran bien el párrafo 16, doctora, y eso se lo voy a explicar muy bien en el debate escrito, dice que los estudios de impacto ambiental también tienen que ser consultados. Literalmente, una sentencia de la Corte que interpreta el derecho a la consulta, en el párrafo 16 dice, se tiene que consultar los estudios de impacto ambiental. No leamos la consulta solamente con la ley. La ley, en mi opinión, hasta desnaturaliza. Ahora, doctora, usted sabe muy bien, la sala mixta de Canchis ha ordenado que se preste atención sanitaria. Minsa y Direza Loreto se lavan las manos porque no hay plata. Bueno, pues los beneficios que sean para eso también. O sea, no hay plata para hacer monitoreo ambiental. Hasta ahora no se sabe quién causa la contaminación de las fuentes de agua en Espinar. Bueno, esos recursos deberían servir para eso. Y termino con... también se ha dicho que, y lo dijo rápidamente, pero yo quiero insistir, como esto sería posterior a la ley de consulta, entonces solamente desde el 2011 habría la obligación de consultar. Eso no es lo que dice el Tribunal Constitucional. Si leemos muy bien el párrafo 12, el fundamento 12 de la sentencia 0022-2009 PI, ahí dice literalmente, por eso me sorprende que lo diga el doctor Greci, la falta de desarrollo legislativo reglamentario de la consulta previa no exonera al Estado de su obligación de consultar. Lo dice claramente. Incluso el tribunal cita el artículo 27 del Convenio de Viena que dice no se puede invocar norma interna para incumplir un tratado. Y el tribunal, ¿qué dice? Invoca el 139 inciso 8 que dice que la falta de ley no exonera al Estado de resolver, ¿no es cierto? Y que el Estado y que el juez constitucional tendrá que estipular y concretar ese derecho. Y finalmente, lo último, doctora,
el doctor Cresci hizo referencia al caso Chila Chambila, ¿no? Dice que es una sentencia que hay que respetar, por supuesto que hay que respetar ellos. Pero una sentencia, cuando no se ajusta a derecho, doctora, eso es prevaricato. Ese es prevaricato. Y quiero insistir en el argumento que nosotros cuestionamos. El argumento de esa sentencia, donde en realidad no hay sentencia, ¿no? Porque son votos dispares, o sea, dice, mire lo que dice, no, como no está en la Constitución la consulta previa, no es un derecho fundamental. Y como no es un derecho fundamental, no es protegible por el amparo. No vamos a entrar en una discusión si es que la consulta eso no es un derecho fundamental. Basta el artículo 3 del título de la Constitución para darse cuenta que es un derecho fundamental, porque el artículo 3 es una cláusula de apertura del derecho constitucional. Pero, doctora, yo le pregunto, si el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional dice que también el amparo protege los derechos que están en los tratados de derechos humanos, ¿cómo el tribunal viene a decir que no se puede proteger la consulta por el amparo? O sea, ¿cómo puede, en el caso Chila Chambila, el Tribunal Constitucional decir no protejo la consulta por el amparo porque no está en la Constitución, cuando el artículo 2 del título preliminar ha dicho también los derechos que están en los tratados se protegen por los procesos constitucionales? En nuestra opinión, es tan prevaricato, doctor, es tan prevaricato que si usted mira las sentencias del tribunal, yo he llegado a contarlas, hay cerca de 21 sentencias del tribunal que dicen de manera consistente que sí, el amparo es la vía idónea para proteger la consulta previa, versus 2 sentencias, el caso Chila y el caso del pueblo Achuar. Sin contar con las sentencias de la Corte Interamericana que de manera consistente están reconociendo el derecho a la consulta previa y el derecho a compartir beneficios. Entonces, yo creo que si bien hay una libre interpretación de las normas, y esa es una atribución de cada juez, tiene que darse en el marco del ordenamiento jurídico. Entonces, yo respeto al tribunal, defiendo al tribunal, respeto a esos magistrados, pero cuando se me apartan, cuando van, o sea, un juez no decide qué es lo que le parece, sino qué es lo que la ley dice. Y aquí no se ha hecho eso. Gracias, doctor. Si me permite, doctora. Bien, doctor. Dígame, doctor. ¿Me permite también hacer mi derecho de réplica? Bien, el derecho a la réplica. Bien, para concluir. Doctora, si también me da el uso de la palabra, por favor. Doctor Elio, dígame. Sí, también me da el uso de la palabra, brevemente. A ver, brevemente y luego pasamos con el doctor Giancarlo. De acuerdo. Perfecto. Solo una precisión, ¿no? Lo que se ha expuesto en el ámbito del estudio de impacto ambiental es un documento que es propio del proyecto minero, no es un documento inventado, no es un documento que no tiene existencia. Y ese documento además está en los medios probatorios citado, ¿no?, como Resolución Directorial 36-2012, la Resolución Directorial 225-2010 del Ministerio de Energía y Minas, con la que se aprueba el estudio de impacto ambiental del proyecto Antapacay. Entonces, esa información que hemos compartido en la introducción de esta audiencia es información que ha proveído el proyecto minero, porque en nuestro país los proyectos mineros contratan un tercero que les elabora el estudio de impacto ambiental y luego lo presentan ante las instancias correspondientes, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, para que sea aprobado. Entonces, esta información sale justamente de aquello que el proyecto minero ha elaborado y luego el Ministerio de Energía y Minas, omitiendo la consulta previa, ha aprobado este instrumento de gestión ambiental. Solo esa precisión, doctora. Muchas gracias. Bien, doctor. Le concedemos el uso de la palabra al doctor Giancarlo. Gracias, doctora. Bueno, nuevamente un poco el tema de las formas, ¿no? Yo no me agarro de nada, como manifiesta el doctor Ruiz, ¿no? Yo expongo las ideas que considero que son los argumentos de defensa de compañía minera Antapacay. Y así como antes se calificó
de que este era un tema político, ¿no? Porque es una empresa grande, ¿no? Ahora dice, se afirma, ¿no?, que se ha incurrido en prevaricato. Bueno, se ha incurrido, y dice el doctor Ruiz Molleda, ¿no?, que respeta al tribunal y respeta a sus magistrados. Bueno, si considera que se ha prevaricado, que haga la denuncia correspondiente, ¿no? Y así como también él antes manifestó que seguramente yo iba a decir, ¿no?, iba a invocar la sentencia 30C6 del 2019, también sabía yo que nuevamente iba a decir, como ya lo dijo una vez en otro informe del tribunal, de que por qué tenemos miedo, ¿no? Si no tenemos miedo, no tenemos nada que temer, ¿por qué no hacemos la consulta? Ya no se trata de miedo o no miedo, ¿no? Para comenzar, he escuchado afirmaciones sobre el tema de la subsistencia, la salud, si matas, si muere la población, el desplazamiento, la protección sanitaria, se ha hablado hasta de contaminación. Aquí está en discusión si alguien ha contaminado. Está probado que Compañía Minera Antapaccay está afectando la salud, está afectando la vida, está afectando al medio ambiente. No, me parece que no es materia de discusión, ¿no? Antapaccay ha respetado el derecho aplicable, doctora. No era exigible la consulta previa porque no había norma. El Estado peruano no había determinado cómo se llevaría a cabo la consulta previa, ¿no? Y así como no se había determinado ello, sin embargo, llevó a cabo los talleres informativos que se quieren minimizar y decir que no son los mismos. Puede ser que no sean lo mismo, pero Compañía Minera Antapaccay, si no estaba regulado, no tenía obligación de hacerlo y sin embargo hizo los talleres informativos. De manera que Compañía Minera Antapaccay actúa de una manera responsable y respetando el marco legal, ¿no? Porque también la consulta previa, según el convenio, tiene que ser informada, ¿no? Y por lo tanto, se hicieron esos talleres informativos que hoy se pretenden minimizar y prácticamente decir que no tienen ningún sentido, ¿no? Cuando se emite una concesión, no hay información de qué es lo que se va a hacer en el proyecto, porque es un derecho expectaticio, ¿no? Volviendo a lo del desplazamiento, no se ha aprobado que ha habido desplazamiento, tampoco se ha aprobado que se afecte a la subsistencia, que se está introduciendo otro debate que aquí no tiene nada que ver, pero que muy ligeramente se dice, porque parece que se está deslizando aquí que Compañía Minera Antapaccay está afectando el medio ambiente y bastante más el medio ambiente, ¿no? No hay pues una afectación material y también se ha manifestado que aquí no se exonera al Estado, ¿no? Cualquier omisión del Estado no puede afectar a la Compañía Minera Antapaccay. Compañía Minera Antapaccay ha actuado frente al Estado, lo que el Estado le ha pedido, lo que le ha dicho que tiene que cumplir, los estudios, requisitos legales, todos los ha cumplido, ¿no? De manera que sí, efectivamente, el principio de seguridad jurídica cobra una vital importancia, porque si no, entonces, ¿a quién se somete Compañía Minera Antapaccay, no? De manera que le reitero la posición de Compañía Minera Antapaccay. Será una empresa grande, pero es una empresa respetuosa del marco legal y constitucional. Es una empresa que actúa de manera responsable, que ha cumplido con las normas que ha tenido que cumplir en el momento que estas existían, y más, también con los informes, ¿no? Le solicito por favor que evalúe con la serenidad y prudencia que una causa tan delicada merita, que no tengo duda que será así, y le solicito por favor que en su oportunidad desestime esta demanda. Muchas gracias a usted y a los doctores presentes. Bien, doctor. Informes orales que serán tomados en cuenta en su oportunidad. Bien. No habiendo más pruebas por actuar y estando pendiente de recepcionar el informe emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, una vez recepcionado dicho informe, se va a fijar la fecha para que pueda ser emitida la sentencia correspondiente conforme a ley. Bien, con lo que hemos concluido la presente diligencia, firmando únicamente la señora juez y el secretario que da cuenta. De lo que doy fe. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a todos.